Hola, muy bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra asignatura de educación sexual. Vamos a dar de inicio un breve recordatorio acerca de lo que fue nuestra primera sesión para entender qué es lo que vamos a ir realizando a través de nuestro proyecto. En la primera sesión queda como consigna un diagnóstico. Este diagnóstico va en función del nivel, grupo, grado, contexto en el cual se va a realizar nuestro proyecto. Y en esta ocasión es libre, es decir, en donde yo quiera realizar y pueda yo realizar este proyecto. Les comentaba que la aplicación sería excelente. Sin embargo, debido a los tiempos, clausuras y demás situaciones escolares, por el ajuste de calendario, bueno, pues probablemente no sea tan viable nuestra aplicación, que sería lo ideal, ¿eh? De verdad, en cuanto ustedes puedan aplicar este tipo de cursos, de proyectos, de talleres, según sea lo que ustedes vayan a realizar, pues sí no se queden con las ganas, de verdad, háganlo, es muy satisfactorio, son experiencias muy satisfactorias, son vivencias profesionales que van a ser parte de su currículum profesional. Pues bien, la consigna de la primera sesión fue realizar un diagnóstico. Este diagnóstico iba en función de nivel básico solamente. Yo les sugería un nivel básico. ¿Por qué? Porque ahí es donde ahorita la nueva escuela mexicana está impactando solo a nivel básico. Y toda la información que está fluyendo, los programas, los talleres, los cursos, incluso las actualizaciones docentes con respecto a todo el tipo de educación sexual, vienen en esta nueva escuela mexicana con nuevas visiones, con nuevas perspectivas. Entonces, yo les sugerí preescolar, primaria o secundaria. Hay mucha información, hay muchísima metodología de trabajo, que es lo que debemos nosotros conocer para llevar a cabo este tipo de trabajo. En algunos estados, fíjense bien, en algunos estados, como por ejemplo el Estado de México, en Puebla, en Chiapas, esta educación sexual es una asignatura, es como tal una asignatura en la educación primaria y secundaria. Fíjense bien la necesidad del contexto de trabajar con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se los he comentado. Toda, todo proyecto, toda metodología, toda reforma o actualización surge con base en necesidades. Y vean que no todos los estados la tienen como una asignatura como parte del currículum. En otros lugares son materias extracurriculares, de acorde y acuerdo a la necesidad que se vive en el contexto. Cuando se habla de educación sexual, se está hablando de que el docente actual, el docente del siglo XXI, debe tener un panorama, pero además una preparación. No solamente es incluir la licenciatura, la maestría, el doctorado en el cual él o ella se hayan formado, sino va más allá en cuanto a la metodología que utilice y en cuanto a los medios, materiales, recursos que vaya a utilizar. Pero más allá de todo esto, requiere por parte del docente una preparación y un reaprendizaje. Les comentaba que a veces nos hacen esa alusión de que no todos los docentes son profesionales en este tipo de asuntos, en este tipo de materias, en este tipo de talleres, de cursos para padres. No todos pueden brindar esta información porque va acorde a la objetividad con la que se maneje. Para dar esta asignatura como docentes de preescolar, primaria o secundaria, sea para niños o sea para padres, sí requiere de una actualización y un reaprendizaje.
A veces decimos, es que en casa no me permitieron hablar esto, es que yo no tengo la preparación, no tengo la formación. Entonces sí requiere de ese reaprendizaje. ¿Qué es reaprender? Quitar muchas situaciones que nosotros traemos concebidas y dar paso a nuevas formas de trabajo. Y de ahí viene esta asignatura específicamente. Y como les menciono, en varios estados es una asignatura como tal. En bachillerato también ya se implementó en algunos estados como parte de la currícula. ¿Y por qué en algunos sí y algunos no? Porque son consecuencia de las necesidades que se están presentando en ese contexto. Vamos a dar un breve repaso para que ubiquemos nosotros qué es lo que nosotros estuvimos comentando la clase anterior y en lo que nosotros aterrizamos este conocimiento. Bueno, vamos a ubicar que estuvimos trabajando en la importancia de la educación sexual, el por qué debe ser integral, porque no solamente al niño infante que es preescolar, primaria, y el adolescente y puberto, que es la parte de la secundaria, no solamente es darles información. Fíjense bien que no es lo mismo educar que informar. Fíjense bien ahí, hay una paradoja, hay un conflicto de conceptos en los cuales los docentes solemos navegar. Fíjense que no es lo mismo informar, transmitir información, que a veces dicen educación es la transmisión de conocimientos. No, esto va más allá. Educar es formar. Y la formación no solamente es de conocimientos, la formación es integral. La formación es desde lo biológico, que es qué es mi cuerpo, respetar mi cuerpo, cuidar mi cuerpo. Fíjense bien que siempre la educación sexual y esta educación de formación es exclusivamente para prevenir. Por ejemplo, si voy a enseñarle al preescolar cómo cuidar su cuerpo, es para prevenir enfermedades. Fíjense que todo lleva su causa-consecuencia. Y desde pequeños nosotros estamos formando en los pequeños hábitos de cuidado y autocuidado. Y es ahí donde no solamente es para prevenir delitos de connotación sexual, también es para el autocuidado de su cuerpo, la autoaceptación de su cuerpo. Entonces va más allá, por eso se dice que es integral, es biopsicosocial, biológico, cómo soy, qué soy, quién soy, cómo me acepto, psicológicamente, quién soy, qué soy y cómo me acepto, emocionalmente, cómo me expreso conforme a mi cuerpo. ¿Qué, qué emociones estoy expresando a través de mi cuerpo? ¿Cómo cuido ese cuerpo? Entonces, va más allá, por eso es una formación integral. No solamente es transmitirles información. Y yo les comentaba mucho el objetivo de esta educación sexual. ¿Por qué brindarles educación sexual? A favor y en contra. Tenemos docentes a favor y padres a favor de esta situación, pero también tenemos padres y docentes no tan de acuerdo con esta situación porque a veces no se les da el enfoque específico e importante. A veces solamente es transmitir y los padres no están preparados para una transmisión de información tan acelerada. Entonces, si los padres no están preparados, los alumnos también los debemos preparar. La importancia de por qué brindar la educación sexual es para prevenir muchas situaciones que le van a suceder o le están sucediendo y que queremos prevenir en cuanto a la figura humana, que es el bullying, el ciberbullying, eh, toda esta parte del embarazo adolescente, de las enfermedades de transmisión sexual, incluso aceptar su propio cuerpo. Fíjense, algo tan sencillo y tan básico, ya es educación sexual. O sea,
En lo que anteriormente llaman ciencias naturales y que actualmente llaman saberes y pensamientos científicos, así se llaman esas áreas que atribuyen al cuidado del cuerpo, así como surge también vida saludable, surge en la currícula a nivel nacional, esa sí surge a nivel nacional, vida saludable como una asignatura, como parte del currículum de preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué surge? Pues por la necesidad de nuestro país, que tenemos altos índices de obesidad y diabetes juvenil e infantil. Quiere decir que entonces, a ver, maestros, pónganse a trabajar en cuanto a vida saludable y que esto lo apliquen en los contextos escolares. Ya ven que todo es causa-consecuencia, no solamente es porque se me ocurre brindar esta asignatura, porque no hay otra que no de relleno. Algunas escuelas y padres de familia dicen que vida saludable es de relleno, que tutoría o socioemocional es de relleno. Claro que ninguna es de relleno, todo tiene un objetivo y todo tiene un porqué. Entonces aquí es desde qué enfoque y qué estamos haciendo en la asignatura para que te digan que es de relleno. Cuando tú estás brindando algo importante, los alumnos nunca van a decir que es un relleno, los padres nunca van a aseverar que sea parte de un currículum que no es el importante. Entonces aquí es bien importante cómo estamos y desde qué enfoque estamos brindando esa formación en vida saludable, en tutoría o socioemocional, como se llama actualmente, y en educación sexual. O sea, vean la importancia que tienen estas asignaturas y es que los maestros ahí es donde debemos actualizarnos, ahí es donde debemos aperturar ese criterio, ojo, y de aceptar lo que se está actualmente viviendo. Hablábamos también de las diferencias entre sexo y sexualidad, entre género, ¿ok? Y que de eso ya te hablan mucho los niños, ¿eh? Ya te hablan los niños de primaria y secundaria, ya está en su vocabulario la identidad de género, ya hablan de enfermedades de transmisión sexual, los niños de secundaria, ya hablan de embarazo adolescente, porque ya lo están visualizando en un contexto cercano. Ya tenemos cada vez más el índice de embarazos adolescentes a nivel secundario. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la orientación? ¿Dónde está la educación sexual? No se llama como tal la asignatura de educación sexual, pero sí tenemos ciencias naturales en primaria. Sí tenemos saberes y pensamientos científicos en secundaria. Sí tenemos conocimiento del medio en preescolar. O sea, vean que sí, no se llama como tal educación sexual, pero sí se está brindando los cuidados y la información que debería darse. Pero, ¿qué dicen algunos maestros? Algunos maestros de telesecundaria, por ejemplo, los he escuchado comentar. Es que vida saludable, pues cuando corresponde a esa asignatura, pues no la brindo. Mejor me voy a español y a matemáticas, que ahí deben salir muy bien. Fíjense bien, suplen una asignatura por otra. Está bien, están actualizando y están mejorando las habilidades de lectura, comprensión y cálculo mental, que es el perfil deseado. Pero si entonces estás egresando un perfil en telesecundaria, también es un perfil integral, un perfil donde él sepa cuidarse, donde él tenga la información científica y comprobable, no lo que le digan sus compañeros o compañeras. En esa edad tienen muchas dudas en cuanto a su cuerpo, en cuanto a la identidad de género, en cuanto a la sexualidad y ejercicio de la misma. Entonces, ¿por qué dejar de lado? Y vean, algo, un comentario así, tan general de un docente de telesecundaria, donde ellos se adecúan porque dan todas las asignaturas, y bueno, esta no es importante. En socioemocional tampoco la brindo, mejor inglés es más importante. Y entonces, ¿dónde está la parte de la formación de las emociones en los alumnos?
que acepten cada una de sus emociones, que expresen cada una de sus emociones de manera específica, pero de manera objetiva, que no crean que enojarse está mal, que llorar está mal, que se sientan bien con cada una de las emociones. Y es por eso que les repito y les vuelvo a repetir y les hago énfasis en que como docentes debemos de ser formadores integrales. Así tú des matemáticas, no solamente le estás enseñando matemáticas al alumno, le estás enseñando parte de tu personalidad, cómo debe actuar ante ciertas circunstancias. Ah, yo soy de matemáticas. Un maestro de química nos comenta, dice, es que el niño me viene a preguntar de que, ay maestro, ¿y cómo se usa un condón? Yo no soy de biología, vele a preguntar a tu maestra de biología. Vean las respuestas que le damos a los adolescentes. Entonces, si confío en ti para un asunto tan privado, tan íntimo, y tú dices, no lo sé, ve a preguntarle a tal, eso no es mi área, aunque tú lo sepas, pero dices, no es mi área, lo estás formando de manera integral. Tenemos que ser esas personas objetivas, no ir de manera subjetiva, no quiero hablar de eso, no me gusta hablar de eso, pero eres un docente, estás formando una personalidad, primaria, secundaria, bachillerato, y van a llegar personas a ti con preguntas que no son de tu área. Eso es indudable. Sin embargo, ¿qué respuestas estás brindando? Y tenemos otros docentes que les corresponde ver temas sensibles, embarazo adolescente, métodos de prevención de embarazo, métodos anticonceptivos y no lo brindan porque yo no les voy a dar eso, porque yo voy a tener problemas, porque, fíjense bien, siempre se los he recalcado, el docente que brinda información de manera objetiva, no sesgada. Sesgada es que tú no estés de acuerdo con algo y se lo brindes al alumno. Pero no uses esto porque esto, pero porque es tu opinión. Y eso no debe ser. Cuando hablamos de información sensible, hablamos de este tipo de situaciones. Entonces, no debemos ser sesgados, el porque yo no quiero hablar, el porque a mí no me gusta, entonces yo te estoy dando y estoy transmitiendo un conocimiento personal, no científico. Aquí es donde quiero que ustedes tengan muchísima atención. No es lo que tú creas. Eso pónganlo bien y apúntenlo. No es lo que creas ni lo que quieras. Es una información objetiva. Es una información real. Es una información científica la que se debe brindar. No sesgada. No de porque yo quiero que digan esto, yo quiero que aprendan esto. No. No es lo que tú quieras, es lo que realmente necesita saber el alumno y le vas a brindar de la mejor manera, con la mejor metodología, con la mejor estrategia, con el mejor material de apoyo. Tan es así que hay maestros que dicen, yo no brindo la información, pero traigo un especialista. Ah, perfecto. Todavía es mucho mejor porque me traen un especialista, una enfermera, un doctor, alguien del centro de salud, alguien de INJUVE, Instituto Juvenil eh, Veracruzano. O sea, me traen a alguien específico y especialista en ese tema. Está perfecto, porque ya no hay información sesgada, ellos le dan información científica, objetiva y veraz. Por eso muchos docentes buscamos la gestión, que venga centro de salud y que les explique métodos anticonceptivos. Cuando dicen centro de salud, seguro social, pues los padres ya ven algo, pues una institución está brindándole la información a mis hijos, ¿no? Entonces, sí, por eso les comento, es una situación porque nosotros trabajamos muchos temas sensibles, ¿no?
El hecho de que en algunas áreas, en algunas escuelas haya pornografía, problemas con el uso de la pornografía, los padres no creen que sus hijos tengan acceso a este tipo de páginas. Entonces hay que educar al padre y educar a los hijos. Y de la mejor manera, y de manera científica y veraz y objetiva. Y no señalar, porque hay personas que estás mal y te vas a ir no sé a dónde y por ver eso y te va a salir no sé qué. O sea, eso no, nunca lo vayan a hacer. Si tú no ves ese conflicto o esa situación como un reto que tienes que educar, que formar de manera objetiva, pues entonces pásale el trabajo a alguien especialista. Por eso vienen maestras o psicólogas del DIF, por eso vienen instituciones privadas, por eso viene policía cibernética, ¿no? Cuando ya estamos en otro tipo de situaciones. Entonces, no me siento capaz, no voy a dar una información errónea, no voy a dar mi propia opinión. Eso ténganlo siempre muy claro. Un docente debe brindar información científica, veraz y objetiva, no sesgada por si te gusta, si no te gusta, por la religión, por los tabúes que tú traes contigo. O sea, eso sí deben de tenerlo bien claro. Si tú no te actualizas, entonces déjale ese trabajo a alguien especialista, pero no eches a perder generaciones. Eso sí, te lo, te lo planteo desde ahorita. No eches a perder generaciones diciéndoles que todo es malo, todo es tabú, todo es oscuro. Todo lo deben de aprender los jóvenes, adultos y demás, lo deben aprender de la forma más natural, más científica, más veraz y más objetiva. Si tú les hablas a los alumnos a su nivel, no es lo mismo hablarle a un joven de secundaria o de bachillerato de educación sexual que a un niño de preescolar. No es lo mismo. Con sus términos, con sus palabras, con su entendimiento y cada cosa va en su grado de madurez. ¿Ok? Eso también lo deben de ubicar. ¿Qué les comenté? Que su proyecto, por eso quiero el diagnóstico, porque si me dices que vas a trabajar con niños de preescolar, bueno, ¿qué tipo de educación sexual se le da a los niños de preescolar? Pues tan simple y tan sencillo como a cuidar su cuerpo, a prevenir enfermedades, a prevenir delitos de connotación sexual. Por eso, como me decían ustedes, ¿no? Ya hay muchos videos virales de TikTok, de Facebook, de redes sociales, que hay cancioncitas para los niños, para que ellos aprendan a decir no, para que ellos denuncien alguna situación anómala hacia ellos, ¿no? Que no lo vean como algo natural, que no lo vean como una amenaza, y entonces hay mucho trabajo que hacer con los niños de preescolar, hay mucho trabajo que hacer. O sea, no me pueden decir, es que ¿qué le enseñamos a los de preescolar? No, pues ponte a ver todas las estadísticas de los conflictos a nivel educación sexual que hay en los preescolares actualmente, y con eso ya tienes todo el taller, todo el curso que hay que dar. Puedes ubicarlos hacia los niños para su autocuidado y protección, fíjense lo importante que es, o puedes incluirlos también a los padres para que aprendan y guíen a los niños, porque ya ahorita tenemos que tener esa visión así general, porque también tenemos identidad sexual o identidad de género desde preescolar. Y hay gente que sí lo acepta de manera objetiva y científica, pero hay personas que no, incluyendo a los maestros. Entonces, desde preescolar nosotros podemos dar una educación sexual para protección. Y prueba de ello, les enseñé el video y se los envié. Les enseñé ese video, película, obra de teatro, libro de cuentos, desde que enseña la prevención de ataque sexual en preescolares.
Desde los años 90, la Fiscalía empezó a sacar ese tipo de materiales. Desde los 90 y actualmente se sigue trabajando. Entonces, en primaria, ¿qué podemos hacer? Pues hay muchísima información todavía, pero yo les dije, con base en tu diagnóstico, dime qué problemáticas o qué situaciones se presentan ahí. Las niñas tienen dudas en su identidad de género, las niñas y niños tienen dudas en cuanto a su cuerpo, por qué son los cambios así, por qué papá, mamá no hablan de ciertas cosas, o sea, hay muchísimo que hacer también en primaria. Y en secundaria, bueno, es la etapa de la adolescencia, donde están los jóvenes pasando de una preadolescencia a una adolescencia formada. Entonces, vienen todavía muchísimas dudas, muchísimas situaciones, vienen ahí ya el aspecto de su primer contacto sexual, su identidad de género, su empiezan a estar pues curiosos y quieren saber más de la sexualidad, de enfermedades de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, empiezan a hacer el ejercicio de su vida sexual activa cuando están en una pre y adolescencia, 11 años que ingresan, 12 y 15 cuando concluyen, no están preparados para un ejercicio de vida sexual. Sin embargo, la realidad es otra. El hecho que yo te diga que no están preparados por la edad cronológica que tienen, no quiere decir que en la vida real no se haga. Cada vez son más los embarazos en esta etapa. Entonces, ¿qué quiere decir que hemos fallado como docentes en formar esa educación sexual? No informarles, porque te doy una plática y te ponen unas diapositivas y mira y cuídate así, así. No, es formarlos, es qué quieres saber, qué es lo que te acontece, qué es lo que sucede en ti, qué es lo que pasa en tu cuerpo, qué es lo que tú quisieras que yo te enseñara. Y si nosotros hablamos así con los adolescentes, con los de bachillerato, ellos sí te expresan sus dudas, ellos sí acuden contigo si les hablas de manera objetiva, clara y concisa. No con manzanitas de la abejita y no nada de eso. Obviamente cada vocabulario en su nivel y madurez, se los he comentado. Bueno, de todo esto nosotros terminamos en el diagnóstico. Ese diagnóstico tenía que ser el parteaguas y me tienes que decir en ese diagnóstico que se te encargó en tu primera sesión, me tienes que brindar ese diagnóstico escrito de, bueno, la escuela, el contexto donde se ubica, como siempre les he pedido los diagnósticos, pero además dime hacia qué grupo va dirigido, hacia qué nivel, preescolar, primaria, secundaria, hacia qué grupo, quinto o sexto o cuarto o tercero, porque la madurez no es la misma, no es lo mismo hablar con primero y segundo de primaria que con quinto y sexto. Y es ahí donde veo que si tu diagnóstico va para sexto grado de primaria, tu curso, taller, pláticas, conferencias, lo que vayas a darme como propuesta debe concordar. Entonces, por eso luego me dicen, son 20 niños, de los cuales son 14 niñas, 6 niños con edades de 11 a 13 años. O sea, ese es el diagnóstico, que tú me digas las características de tu grupo, cuántos están conformados. Y no es porque lo vayas a aplicar, es porque ya conoces de alguna manera ese grupo, ya hiciste práctica, hiciste alguna actividad con ellos, o la maestra o maestro te dan el panorama, ¿no? Y ellos quieren saber mucho de esto y te preguntan esto. Entonces, ya tienes información para tu diagnóstico, ya tienes y de acuerdo a la madurez de esa edad es la información que vamos a brindar. Incluso les recomendaba ver su libro. En su libro vienen ya muchas situaciones de educación sexual en
lo que le llaman ciencias, ¿ok? En preescolar en el área de conocimiento del medio, saberes y pensamientos científicos, que también así se llama, sin embargo, pues no es más que naturales, es ciencias naturales y biología, lo que antes llamábamos como asignatura. Entonces, va para prepa, ok, va para bachillerato, bueno, qué edades tienen, etcétera. ¿Cómo son participativos, qué les gustaría saber, cuáles son las dudas principales de los jóvenes, los niños, los adolescentes? Con base en toda esa información es que vamos a empezar a trabajar con la propuesta. Pero antes que esto, en esta segunda sesión, nosotros vamos todavía a ampliar nuestro panorama. Y ojo, porque esta información te puede ayudar todavía más a ese trabajo. Por eso el trabajo es hasta el final, porque yo te voy dando pauta a pauta. El día de hoy vamos a ver la cartilla de los derechos sexuales de los adolescentes. Esta cartilla, fíjense bien y se los reitero, ¿por qué surgen documentos? ¿Por qué surgen leyes? Por las necesidades del contexto. Esta no la teníamos anteriormente, o en mi época no sé nada de ustedes, pero en mi época no estaba la cartilla de los derechos sexuales del adolescente. ¿Cuándo? Pues ahorita ya tenemos este tipo de documento, pero fíjense bien, es tan importante que esta cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, ojo, a nivel país, ¿ok? Lo trabajamos a nivel país. Esta es una propuesta y es aquí donde empiezan a decir, hey, educación sexual para los adolescentes y jóvenes. Hay mucho embarazo adolescente, hay mucho acoso y abuso sexual, hay mucho delito de connotación sexual que puede prevenirse. Educar es prevenir. Entonces, desde estos tiempos, ya nos están dando a nosotros la información de decir, a ver, enséñale a los jóvenes, no como algo externo, sino como parte de su formación integral. Y es por eso que te comento, no solamente seas un maestro de español, de matemáticas o uno de telesecundaria que incluye todas las asignaturas, pero que le da importancia a unas y a otras no. Todas están en un currículum por algo, porque tienen un objetivo integral. Entonces, pues sí, me va a salir muy matemático, pero ¿cómo anda en su vida emocional? ¿Cómo anda en su vida sexual? No conoce, desconoce, viene con los ojos vendados. No, nosotros sí, sabe un poquito de español, de matemáticas, pero sabe cuidarse, pero sabe prevenir enfermedades, pero sabe vida saludable, pero sabe expresar emociones. Así debe ser nuestro alumno en todos los niveles, ¿eh? En cada uno de los niveles tienen un perfil de egreso, pero es integral. Nadie dice que me va a salir matemático por salir de la secundaria solamente con 10 en matemáticas. Y lo demás, él se conforma por un todo, no solamente matemáticas. ¿Por qué este tipo de cambios y por qué este tipo de documentos? Y ojo, esta cartilla está avalada por aspectos legales, tiene su fundamento jurídico, no es nada más, ay, porque me gustó y la quiero integrar. No, todo tiene un fundamento jurídico y desde que tiene un fundamento jurídico está comprobada y aprobada y va para todo el país. Entonces, muchas escuelas todavía desconocen este tipo de materiales. ¿Por qué se dan estos cambios? ¿Por qué la necesidad de una educación sexual? Por los cambios en los roles de género y los roles sexuales que estamos viviendo actualmente. Ya no es como antes. Vean ustedes que ya hay una reafirmación de la sexualidad femenina y de la sexualidad masculina. Ya no es como en los años anteriores. Ya no se esconden muchas cosas. Ya no es tabú muchas cosas. El empoderamiento femenino en muchas áreas. Y ya donde que hablamos de empoderamiento femenino hablamos de decisiones,
hablamos de si quiere o no tener hijos, hablamos de si quiere o no casarse, o sea, ya hablamos de muchas cosas que anteriormente decían no, ella se debe casar y tener hijitos, para eso vino al mundo. Ya no, ya son otros roles, son otros tiempos. Entonces, maestro, tú que eres guía y conductor de generaciones, eres el primero que debe tener esa perspectiva, esa visión y tomarlo todo con el debido respeto y objetividad y ética. Se le llama ética profesional. La mayor tolerancia social a los nuevos modelos de expresiones, a los nuevos modelos de parejas y a los nuevos modelos de relaciones sexuales. O sea, ya la parte de tolerancia social, ya es decir, hey, ya no te tienes que asustar, ya no tienes que discriminar, ya no tienes que prohibir, ya no tienes que ocultar. O sea, ya son muchas situaciones, incluso en los libros, en los nuevos libros de la nueva escuela mexicana, en primaria, viene un tema que se llama las nuevas familias. Ojo con esto. Fue una polémica y en varios estados quemaron los libros de texto. En varios estados no permitieron que llegaran los libros de texto a las escuelas. Los padres de familia se tomaron escuelas, vean las noticias de la nueva escuela mexicana y la polémica que se hizo y el debate que se hizo en cuanto al contenido de los libros de texto de primaria y secundaria. Y entonces una mamá se levantó en una reunión y tomó el micrófono y dijo que no estaba de acuerdo en que a su hija le enseñaran que hay nuevos tipos de parejas, que hay nuevos tipos de familias. Vean la tolerancia social. ¿Qué hay que hacer? Educar y reeducar a padres. Entonces, a los niños pues nos es más sencillo porque apenas los vamos a formar. Pero si tienen esa formación desde casa, pues sí, te va a costar el doble, pero de manera objetiva y profesional lo vamos a hacer. Pero sí el trabajar con padres de familia al respecto de estos temas, sí es complejo, sí es de riesgo, porque muchos no toleran este tipo ni siquiera de temas cuando lo ves en la plática o en el taller, los nuevos tipos de familia, no voy, no estoy de acuerdo con esto y no asisten. Entonces, ¿cómo los puedes educar si no asisten? Y es una realidad, ¿eh? Y si haces tu taller hacia padres, yo lo voy a entender. De 50 alumnos, que debo tener a 50 padres, van 5, van 10, ¿no? Entonces voy a educar o reaprender a 10 padres, pero los otros 40 continúan con los mismos patrones de conducta y patrones y tradiciones. Por eso empezamos con reeducar, vamos a reeducarnos y también nosotros, ¿eh? No porque seamos docentes lo sabemos todo, nosotros nos estamos reeducando y reaprendiendo. Si antes esto no se hablaba en las escuelas, actualmente se habla y se habla de manera ética, no con burlas, no discriminando, ¿ok? Apenas hubo una nota y una señorita de secundaria denunció a uno de sus docentes por discriminación de género. Y ella en su denuncia hace alusión a que el docente varón hacía burla, así dice, hacía burla de que mi pareja es de mi mismo sexo y que les hacía burla y que los discriminaba y les hacía bromas, pero peyorativas, es decir, pues muy poco éticas por parte de un educador, ¿no? Yo no sé, a lo mejor en su familia sí se llevan, yo creo, quiero parecer que, ¿no? Pero con tus alumnos no puedes estarles bromeando en doble sentido, pero además hacerlas discriminación por que su pareja sea de su mismo sexo. Y la niña sabe sus derechos y la niña denunció, primero con dirección y después a la fiscalía.
Entonces el docente comentaba, es que era broma. Por eso les comento, nosotros como docentes no estamos para hacer bromas de esa naturaleza ni de ninguna con nuestros alumnos, ¿no? O sea, son temas, se los he dicho, son temas sensibles. Lo debes de trabajar con ética, con respeto. Es por eso que les insisto, no todos los docentes están preparados para brindar este tipo de información y de formación. ¿Por qué? Porque muchos te repiten lo que está en la diapositiva, te la leen, pero no te están formando, solamente están informando. Y ya que leíste, ya di mi clase, ya di mi taller a padre, ya. No, la formación va más allá, va más en la empatía, va más en orientarlos, va más en prevención. Entonces, estos son los retos actuales en cuanto a educación sexual. Y métenselo bien en su cabecita, ¿eh? No todos están preparados ética y profesionalmente para eso. La finalidad de este tipo de trabajos es garantizar que todas las personas pues tengan una vida saludable, digna, sin discriminación, sin riesgos, sin amenazas, ojo, sin coerciones, es decir, que no te estén obligando a algo que no quieras hacer y sin violencia, porque también hablamos de violencia en el noviazgo y estamos hablando de educación sexual también. Cuando hablamos con nuestros jóvenes, nuestros niños, que ya están fijándose en el sexo opuesto o en el de su mismo género, pero que no llevan una relación sana, llevan una relación muy viciada, muy tóxica, que ahorita los jóvenes tienen mucho eso de tóxico, no, también hay que enseñarles la complejidad de esa palabra. Ellos así, de lo más natural te dicen, es que mi novio es tóxica, mi novio es tóxico. No, primero investiga qué es eso para que tú sepas de lo que estás hablando. Entonces ya cuando ellos reflexionan, ya dicen, por eso les comento, las redes sociales, los medios de comunicación masiva, las páginas de YouTube, todo, ellos tienen acceso. Desde primaria ya tienen acceso a todo eso. Entonces, ¿por qué se van al acceso directo ahí? Porque no tienen la confianza en las demás personas, en su familia, en sus padres. ¿Por qué las niñas están enviando fotografías personales muy íntimas? ¿Por qué no cuidan su cuerpo? ¿Por qué no están valorando su cuerpo, cuidando su cuerpo de todo delito de connotación sexual que pueda ser utilizado? Porque no conocen todo eso. Por eso es nosotros como docentes es orientar y formar para prevención. Ellos te dicen, mis derechos sexuales, ¿no? Tengo libertad sexual, tengo derecho al placer, tengo derecho a la libre asociación sexual. Fíjense bien que secundaria, bachillerato y parte de la primaria en sexto solo ven sus derechos. Yo tengo derecho a tener las parejas que yo quiera y te lo acentúan, ¿no? Pero siempre hay que recalcar, todo derecho viene acompañado de responsabilidades. Y entonces el que tú ejerzas un derecho, tienes muchas responsabilidades atrás de ese derecho, siempre y cuando todo lo hagas en función de tu cuidado personal. Porque ellos sí, no, pues cuando trabajamos la cartilla de derechos sexuales de los adolescentes, más todavía se sienten empoderados de decir, ya ven, yo tengo derecho a mis parejas, tengo derecho a decidir con quién estar. Si yo no quiero estar con alguien de mi género, puedo estar con alguien de género. Claro, pero todo tiene responsabilidades y es la parte que yo te voy a enseñar. O sea, tú solamente ves aquí tus derechos y se los puse aquí como ellos los ven, ¿eh? Esos son mis derechos, pero ¿dónde están tus responsabilidades? Pero es que, no, 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 también vamos a ver todo y cada uno de estos. La cartilla de los derechos adolescentes tiene 14 derechos, 14, la de aquí de nuestro país, porque tú vas a encontrar
de Perú, de Canadá, de muchos, ¿no? Cada país tiene. En algunos son 10, en algunos son 5, etcétera. La de nuestro país, legalizada con todos los aspectos y sustentos jurídicos, tenemos 14. El primero es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Ah, pues tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. No, a hacer lo que quieras, no. Es a hacer lo que a tu cuerpo conviene y mejora, a lo que tu cuerpo beneficia, es cuidarlo. Fíjense bien cómo lo interpretan y cuando ustedes ven estos temas en su taller, en su curso, en lo que vayan a hacer, pueden poner estos como temas y de verdad vean cómo una técnica, una estrategia, una dinámica para que le entiendan. Solamente los 14 derechos ya es un taller, ¿eh? Solamente que les enseñes un derecho por día o un derecho a la semana con una dinámica y demás, eso ya es un taller. Ya le enseñaste su cartilla de derechos sexuales de los adolescentes y jóvenes. Eso ya es un taller. ¿Cómo yo le voy a enseñar su primer derecho? Que no solamente es lo que él quiere ver, que yo puedo hacer, así dicen ellos, con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Porque con tu cuerpo tienes derecho a decidir, pero debes decidir en función de su beneficio y cuidado y protección. ¿Saben que no es lo mismo? Entonces, el hacerlos reflexionar en esta área, sí es tarea ardua, pero sí se logra, pero no les vas a dar a los chicos, lean el folleto, porque esto viene en un librito. Lean el librito. Pues no, no lo leen. O lo leen superficialmente, pero no lo reflexionan. ¿Qué tenemos que hacer? Una dinámica, un juego, una reflexión, un video, algo donde ellos aterricen y reflexionen a su persona. El 2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra sexualidad. Claro que tienes derecho a ejercer tu sexualidad, pero todo tiene un tiempo y madurez biológica, física, psicológica y mental. Mis niños de secundaria, por ejemplo, dicen, es que maestra, ya ve, tenemos derecho a tener relaciones sexuales. Ojo, yo nunca digo que no lo tienes, es tu derecho, pero todo tiene una cronología biológica, mental, psicológica. ¿Estás preparada biológicamente? Claro que no. Eres una niña o niño en proceso de desarrollo, estás en la pubertad. Aquí es donde te están creciendo muchas partes de tu cuerpo, ¿no? Ya estás, o sea, apenas estás desarrollándote cuando ya estás ejerciendo una vida sexual activa, pues ¿dónde? O sea, y empezamos a darles el cómo, por qué, en una dinámica, en un video, en un juego, y ya es como, ah, sí es cierto. En una escuela, una niña en segundo grado tuvo un embarazo de riesgo, perdió a su bebé. En tercer grado se vuelve a embarazar y lo vuelve a perder. Entonces, ellos solos llegaron a la conclusión, es que estamos apenas desarrollándonos y no estamos preparados para gestar un bebé. ¿Por qué? Porque las condiciones de tu cuerpo se están apenas desarrollando y acomodando a tu desarrollo de la pubertad a la adolescencia. 3. Derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Ya ve, maestra, y ustedes nos regañan aquí de que nosotros nos damos de besos, de que nos abrazamos, pero hay un reglamento. Y siempre y cuando, ojo, no afectes a terceros. Aunque estés en la vía pública y demás, claro, pero hay muestras de afecto, pues socialmente aceptadas y hay otras que no. Y se les da la reflexión de qué y por qué, porque para ellos ya ven que sí, y por qué me regañan que yo vaya de la mano, y por qué me reportan si yo le di un beso, porque hay reglas aquí, hay reglas y normas de convivencia en la escuela, y eso tú vas a ir allá a algún lugar y también tiene sus propias normas, y vas a ir a otras. En la iglesia te puedes estar dando muestras de afecto, claro que no, porque hay normas y reglas en esos lugares. Eso hay que mostrarlo y enseñarlo.
Yo sé que este es tu derecho, pero ¿cuándo lo vas a ejercer? Y ahí es donde hay que reflexionar con el niño, la niña, el adolescente, porque sí, ellos ven su derecho, pero no ven las responsabilidades. 4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos, ojo, afectiva, erótica y socialmente. Y es aquí donde las niñas, es que yo tengo novia, no tengo novio, maestra. Ah, está muy bien. Y nosotros somos un grupito de todas nosotras y nosotras, no, y así. Tú tienes libertad de relacionarte afectiva, erótica y socialmente con quien tú quieras, siempre y cuando ese es tu derecho y no hagas nada en contra de los derechos de los demás, porque entonces ya estás teniendo una dificultad, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo arduo que hacer. O sea, no solamente se aprenden sus derechos, ellos se los aprenden. Y para ellos es, ya ven, y van con la mamá, y yo tengo derecho a tener novio, y tengo derecho a si quiero a una novia, y si quiero a dos, pero ¿dónde está todo lo que hay que enseñarle de responsabilidad, de cuidado y protección? Ah, sí, ahí dice derecho de relacionarme con quién o quiénes. Ah, sí, y te cuidas y te proteges. ¿Y las enfermedades de transmisión sexual? Ahí entramos en las responsabilidades, en la orientación, no decirle eso está mal, ese derecho está mal. No, eso es tu derecho. Y el derecho lo vas a ejercer tú cuando estés preparado para, pero de manera informada, de manera objetiva y de manera científica. Sí, ahí dice que te puedes relacionar con quienes o quienes quieras. Ah, bueno, pero también hay enfermedades de transmisión sexual, hay embarazos no deseados. Entonces, ¿ya sabes de esto? No. Ah, bueno, primero hay que saber para protegerte y ejercer tu derecho. ¿Ya ven? Ese es el trabajo de nosotros, pero desde el punto responsable, ético y social. 5. Que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Y eso ahorita lo vamos a ver porque tiene hasta su propia ley. Ok. Le andan mandando tus fotos, dicen los jóvenes. El pack le andas mandando al joven, a la jovencita. Ok. Tú tienes derecho a tu privacidad. Ya se ventiló, ya te hicieron viral. Ah, bueno, ya ves, esos son los riesgos. Pero también tienes algo que te proteja. También está la ley de tu lado, ahorita lo vamos a ver. El 6, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Pero nada más quieren ejercer la vida sexual. ¿Y dónde está la vida, la integridad física, la psicológica, ¿no? El derecho a la vida sana, te estás cuidando, vas al psicólogo para que también estés bien, tengas autoestima, de la manera psicológica no te violenten, no aceptes cosas que no quieres, no te coercionen. Fíjense que aquí van las partes de prevención. Porque ya ve, profa, yo tengo derecho a una vida sexual, yo la tengo. ¿Qué incluye toda esa práctica de vida sexual? Ahí es donde nosotros, y tenemos mucho trabajo que hacer para prevención, no ya después de, ya salió embarazada, ¿no? No, prevención primero. El 7, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Yo tengo derecho a decidir si me quiero embarazar o no. Yo puedo utilizar métodos anticonceptivos, pero ¿cómo los voy a utilizar si no los conozco? Ahí viene la parte formativa. Yo tengo derecho a decidir mi vida reproductiva, pero conócela, pero entonces conoce los métodos anticonceptivos. No me quiero ahorita reproducir. Bueno, voy a conocer los métodos que a mí como persona individual me quedan, porque no a todos les quedan los mismos métodos anticonceptivos. ¿Ok? Voy a ejercer mi vida sexual, ya estoy lista. Según tú, hay edad para todo, pero según tú estás lista, bueno, entonces
Sí, pero no quiero tener hijos. Ah, pues, cuídate. ¿Cómo? Estos son los métodos. No los conozco. Conócelos primero. Conoce tu método de ritmo. Conoce tu método de periodo menstrual. No lo conocen y ya se quieren arriesgar a una vida sexual activa. Pues no, yo por eso les digo, primero quieren correr y después quieren gatear. No. Derecho a la igualdad. Sí, siempre lo hemos dicho. Ese es uno de los pilares de la nueva escuela mexicana. La igualdad y la equidad vienen muy y debería ser siempre, no solamente en este gobierno, en todos. El derecho a la igualdad, sí, que se te trate de igual manera con tus gustos y preferencias que tengas, eso siempre debe de haber. Un derecho a la igualdad, equidad y respeto. Eso no está en duda, no es de si te lo inculcaron ahorita o antes. Ojo, en las escuelas todavía tenemos alumnos y alumnas que vienen con, de padres y de hogares tradicionales en el que si ven a un alumno con gustos diferentes en cuanto a pareja, lo discriminan porque traen ese chip de casa. Pero gracias a la formación y aspectos legales que les enseñamos, esos niños y niñas han cambiado su forma de ver. Fíjense que ahí vemos lo importante que es nuestra formación con ellos, no información, es la formación que nosotros le damos. Y gracias a eso hemos tenido alumnos y alumnas que dicen, mi papá, mi mamá discriminan, pero yo no, yo ya entiendo, yo ya veo el aspecto legal, yo ya veo los derechos de ellos, yo ya veo, y eso es satisfactorio porque estás haciendo un buen trabajo, eso es lo que es un docente, te está abriendo el panorama de manera objetiva y científica, no desde su punto de vista si me gusta o no me gusta eso. Eso quiero que lo tomen en cuenta siempre. Ustedes cuando van a un salón, cuando van a un grupo, no son lo que ustedes deben ser como personas, no lo dejan ahí. Ustedes van a formar en el área que quieras, pero van a formar de manera objetiva, científica y ética. Entonces yo te voy a dar esta información porque a lo mejor a mí no me la brindaron. Ya somos docentes con edades ya avanzadas y no me la brindaron, pero yo no debo estar cerrado a que eso no se permita, a que eso no se ve bien. O sea, esas son maneras subjetivas de ver las clases y no vienes aquí a dar una clase subjetiva. Es como si yo les dijera, no, como está la situación, estos derechos sexuales no se los voy a enseñar a mis alumnos porque de aquí se van a agarrar para su convenio. No, o sea, eso sería la parte subjetiva. No, no estoy de acuerdo. Mejor ni se las mencionen. Y hay maestros que esto no lo conocen sus alumnos. Y maestros objetivos y éticos profesionalmente, adelante, brindamos la información de manera científica, de manera que vean su derecho, su responsabilidad y que se informen. Y un alumno informado es un alumno que toma buenas decisiones. Entonces, esa es la parte del trabajo de nosotros. 9. El derecho a vivir libres de discriminación. Totalmente, sea cual sea tu preferencia, tu identidad de género, tu identidad como persona, tienes derecho a vivir libre de discriminación. Y eso no nada más está en la cartilla de los derechos de los adolescentes, también está en la Constitución, en la ley de los niños, niñas y adolescentes y en la ley de a una vida libre de violencia de mujeres y niñas. O sea, vean que no lo tenemos en una ley, la tenemos en muchas. Y eso es una parte importante. Pero ¿qué es la realidad? Que todavía hay contextos, escuelas, grados, familias, grupos que discriminan, que hacen bullying incluso por la preferencia sexual. Entonces, hay que ir trabajando en función de eso. El 10, derecho a la información actualizada, veraz, completa. Aquí la parte que yo les digo, científica sobre la sexualidad. No es lo que yo crea. Esto es la información científica. Estos son los métodos anticonceptivos y no los digo yo. Ya vienen científicamente comprobados por la Secretaría de Salud. Estos. Las enfermedades de transmisión sexual, según los doctores y secretarías de salud,
Organización Mundial de la Salud. O sea, les damos información veraz, completa y científica, no lo que yo crea, no lo que yo te quiera brindar. Por eso siempre les digo, nos vamos a la información del libro, del documental, o sea, información tenemos mucha. En los centros de salud, en el seguro, en el ISSSTE te dan trípticos de enfermedades de transmisión sexual, de cómo utilizar un condón. Incluso los centros de salud te brindan cajas y cajas de condones para que tú les expliques a las escuelas. ¿Qué hacen algunas escuelas? Dicen, no se les permite brindar condones a los jóvenes. ¿Por qué no? Porque dicen los padres que los estamos así, empujando a vivir una sexualidad prematura. No, pues deben de andar con información prematura. Entonces, para muchas escuelas, muchos grados, muchos maestros, todavía es un tabú hablar de un condón. Y no te lo tocan y, y no lo explican, aunque sea parte de su currículum, ¿eh? Y esa parte no la vamos a ver, se saltan, a ver, hasta la página tal. Y enfermedades de transmisión sexual tampoco, ¿eh? Tampoco, eso tampoco lo voy a ver. Entonces el joven, el niño, el adolescente, el adulto no sabe porque no está informado. Porque tú le vas a dar información de primera mano científica y verás. Pero si no, entonces se va al internet a buscar cosas que lo van a confundir. Por eso hay muchos adolescentes en acceso a pornografía. Cuando yo recogí un celular, el joven con varios compañeros estaban viendo páginas pornográficas. Entonces le comenté, ¿y por qué ve usted estas páginas? Ah, porque yo tengo dudas, porque yo quiero estar con mi novia y no sé cómo y demás. ¿Y por qué no las pregunta en su casa, con sus padres, con sus personas de confianza? Porque no se puede hablar de esto, porque me pegan si hablo de esto. O sea, vean las respuestas. ¿Y por qué no habla con su tutor? Porque no le tengo confianza. ¿Y por qué no habla con un amigo? Porque no mejor buscamos aquí, pero están buscando pornografía, ¿no? Entonces, ellos buscan información, pero en lugares no objetivos, no científicos. Derecho a la educación integral en sexualidad. Tengo derecho a que se me informe de mi sexualidad. Tengo derecho a que se me informe de las enfermedades. Tengo derecho a que se me informe cómo utilizar un condón. Tengo derecho a que se me informe cómo utilizar el condón femenino, el masculino. Tengo derecho a conocerlo, a tocarlo. Yo cuando se lo doy así, tócalo, huélelo. Ay, no, guácala. No, es que cuando tú empiezas con esas aseveraciones, no lo ves de manera natural. Este es un condón. La maestra dijo condón porque no lo ven en casa de manera natural. Esto es un condón y lo van a utilizar para protegerse, te protege de tal, 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 tal. Entonces muchos que dicen, no, que no les hablen de eso, por favor, porque los están incitando a vivir una vida sexual prematura. Se está informando de manera científica qué es, cómo lo tocas, a qué huele, cómo se utiliza, cuándo ya no se debe utilizar, para qué, los cuidados. O sea, esa es información científica y verás. No llegamos a jugar a, este es un condón y se usa como globito y como varios ahí en las escuelas lo utilizan de globo y lo andan jugando. Para ellos eso es mejor. No, tienes derecho a saber. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Los jóvenes cuando quieren un condón, las niñas cuando quieren pastillas anticonceptivas pueden ir a los centros de salud y preguntar, pero además consultar, pero además solicitar. Fíjense bien, pueden solicitar ese tipo de materiales acompañados de un adulto. Solas no les dan nada, ¿no? Pero ¿qué hacen? Ah, yo le dije a mi vecina que me acompañara para que yo fuera a pedir esto. ¿Y por qué no a tu mamá? Porque ella no puedo hablarle de esto. O sea, vean que van hacia otras fuentes, hacia otros lugares, hacia otras que no es lo recomendable. 13. Derecho a la identidad sexual.
Tenemos jóvenes, niñas desde quinto y sexto de primaria, cuarto, que dicen yo soy niña, aunque visualmente y biológicamente sea niño. Tengo otras que dicen yo, a mí no me llame usted así, yo me llamo así. Tengo otras que si usted no me dice como yo quiero que me digan es discriminación. O sea, vean que tienen eh, muy presentes sus derechos, pero no tienen esa apertura de decir, a ver, espérame, esto es un proceso. No porque tú me digas que eres niño, ya vas a ser niño. Hay que aceptar, todo es un proceso y también los compañeros tienen que aceptar ese proceso y vamos a ir despacio. Entonces, es ahí donde empezamos a las pláticas, a canalizarlo con un especialista, porque esa es su decisión. Sí, está muy bien, pero no nada más es, soy niño y quiero ser niña. Es un proceso biológico, psicológico, emocional, social, y eso es, hay que hacerlos entender. Cuando tú hablas con ellos, con ellas, con ellas, de verdad que sí entienden, pero porque le das a la explicación concisa, objetiva, sin tapujos, pero también de manera respetuosa. Yo entiendo, mira, pero esto, sí, y, y no hay agresión. Ellos son luego muy agresivos porque se hagan respetar sus derechos, pero cuando uno les explica de manera científica, de manera objetiva y de manera ética, te lo prometo que ellos entienden muy bien. Y el derecho a participar en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Es por eso que muchos adolescentes están participando en campañas, participan en pláticas, talleres, dan información a otros jóvenes. Fíjense que esto es padre porque jóvenes van a escuelas a darle pláticas a otros jóvenes, cuentan sus experiencias, cuentan sus anécdotas, cuentan lo bueno o lo malo que les haya pasado y los jóvenes, lejos de ver así como a un docente, lo ven como una autoridad, entre iguales se entienden mejor. Y entonces es súper, muy productivo que cuando llevo un grupo de jóvenes a otro salón y ellos platican, se hace la dinámica más fluida, en más confianza, y entre ellos hacen su diálogo, con sus palabras, con sus cosas, obviamente en el marco del respeto, siempre con cuidando el vocabulario y demás. Eso siempre, el guía y el docente siempre debe marcar los límites. No porque estén hablando de ellos van a hablar groserías, ni doble sentido, ni nada. Eso lo saben. Pero cuando es entre iguales y yo los dejo que debatan y que conozcan y demás, yo nada más intervengo o se interviene como docente a guiar hacia el objetivo, ¿no? Cuando ellos ya se están saliendo del objetivo, del tema y demás. Pero es muy enriquecedor. Entre iguales se conocen, pero además se preguntan, pero además, y ya el docente solo puede ir perfilando la información, ¿no? Pero les gusta mucho participar en todo este tipo de situaciones. Al respecto del derecho tengo derecho a mi privacidad, hay una ley que se llama Ley Olimpia. Esta Ley Olimpia, ella es Olimpia Coral Melo. Olimpia Coral Melo es de Puebla. Y nada de que me la maten, porque luego me dicen, ¿y cuándo murió y cuál fue su legado? No, esta señorita continúa, es joven todavía. Esta señorita vivía en Puebla y quiero que busquen su vida, busquen su caso y por qué la ley se llama como ella. Ya en otras, creo que en otras sesiones lo habíamos comentado, pero gracias a ese derecho a la privacidad tenemos esto. Fíjense bien, ese derecho a la privacidad lo tienes en la ley a una vida libre de violencia de niñas y mujeres. Ese derecho a la privacidad lo tienes en la Constitución de 1917. Ese derecho a la privacidad lo tienes en los derechos de la cartilla de los adolescentes. O sea, ese derecho lo tienes no en una ley, lo tienes en varias. Pero con base a como dice Olimpia, no se veía en la realidad ese derecho a esa privacidad, o sea, no se respetaba como tal porque no hay límites, entonces ella hizo una iniciativa de ley, así se le llama, una propuesta de iniciativa de ley. Y Olimpia Coral Melo, como es su nombre,
que es de Puebla, era de Huachinango, Puebla, pasó una situación que quiero que investiguen y después me van a platicar. Es muy interesante su vida, pero empezó a realizar una propuesta de violencia digital. Entonces decía que toda aquella persona, ojo, no nada más mujeres, en su ley está protegiendo a mujeres y a hombres. Nada de que, ay, es feminista. Ella es feminista, obviamente, es de la corriente de los feministas. Pero no le veamos esa parte ahorita que no está en discusión. La parte aquí importante es que ella, en esa iniciativa de ley, hace una ley de violencia digital y dice que protege a hombres y mujeres de esa violencia digital, que tu privacidad es tuya y nadie puede quitártela, que las redes, dice, nuestros cuerpos no son para diversión de nadie en las redes sociales, porque ella le sucedió este caso con su pareja y le expuso en las redes sociales y en páginas de venta de material pornográfico. Entonces, como a ella le sucedió, dice, yo no lo quiero que le suceda a más personas. Entonces, ella hizo como una serie de pasos para que tú denuncies, hombre o mujer, denuncies la página o denuncies a la persona que está manejando ese material sensible, se le llama, ese material sensible que pueden ser fotos o videos tuyos. Y entonces, con respecto a ese derecho, los jóvenes dicen, a los jóvenes se les hace bien fácil enviar lo que ellos le llaman pack, ¿no? Su busto, sus partes íntimas, sus piernas, y los mandan en los grupos de WhatsApp, pero también el que recibe ya lo anda publicando, ya en más grupos y demás. Bueno, eh, ya viene este protocolo de seguridad digital, donde la policía cibernética ya tiene un protocolo de actuación para detectar quién está haciendo ciberbullying digital, que es violencia digital, y para que tenga un castigo. Entonces, vean, eh, hay una investigación, se establecen todos los elementos, por eso hay que guardar las capturas, los grupos, las personas que estén ahí, para que, siempre se los he dicho a los alumnos, si te llega a ti un material sensible, elimínalo, porque si estás dentro de esa red, aunque tú no lo hayas enviado, ya estás dentro de la red que la policía cibernética detecta. Entonces dice, tú tienes ese material también en tu celular, también eres culpable por distribuir, por viralizar o por difundir material de esta persona sin su consentimiento. Entonces, se exigen a las páginas que se baje el contenido, se exige que se bloqueen las páginas, se elimine ese contenido y demás. Fíjense que la ley Olimpia tiene como una medida precautoria 6 años de prisión. Fíjense bien, solo porque a ti te llega un material sensible, si tú lo distribuyes y demás, compartes contenido íntimo de la persona sin que esa persona te diera su consentimiento, mínimo te dan 6 años de prisión por violencia digital. Gracias a Olimpia Coral Melo, que lo hizo ya una ley. Era una propuesta donde Olimpia iba a cada senado. Obviamente el primer senador que fue el de Puebla, que ella es de ahí, pues ahí la rechazaron. De ahí fue al Senado de la República en México, de ahí fue así a varios senados. Establecía su propuesta de ley en los senados y algunos decían que estaban a favor, otros en contra, y si eran más los que estaban en contra, no se proclamaba en ese estado. Así, Olimpia Coral Melo fue de estado en estado, pero luchando y luchando y luchando. Vino al estado de Veracruz y aquí en Veracruz fue aceptada, fue voto unánime y sí, en Veracruz está aceptada la ley Olimpia. Así es que cuidado con esta ley. Ya les he dicho, el que tú no conozcas una ley no te exime de sus consecuencias. Y aquí te presento esta ley. Si tú tienes material sensible y tú lo viralizas, si tú lo compartes, si tú lo tienes en tu celular, que es eh, material sensible íntimo de otras personas, tú eres culpable. Y ahí está. Y puede ser 8, 6, 8, 15,000 hasta 60,000 pesos de multa y de 6 a 8 años de prisión.
¿ok? Cuando ya es que vendas las fotos, que las vendas a páginas pornográficas, como lo hizo la pareja de Olimpia. Ella tiene su historia bastante severa. Gracias a todo eso ya, como ella dice, cayó, pero se levantó y fue haciendo eh, ese tipo de trabajos, ¿ok? Fue haciendo ese tipo de trabajo durante cada estado y ya en la actualidad ya son más de 20 estados los que tienen la ley Olimpia como aprobada. Falta uno que otro por ahí, pero ella sigue en la lucha porque sea aceptada. Entonces, le faltaban pocos estados al día de hoy, faltan pocos estados, pero ya Puebla ya aceptó. Fíjense, era uno de los que al inicio no quiso porque la juzgaron mucho, que ella tenía la culpa, para que se dejaba grabar, etcétera. Entonces, lejos de apoyarla, pues la discriminaron. Y se fue a otros estados, al ver que en otros estados sí tiene la aceptación porque va en propuesta legal, porque ella es abogada. Entonces, a raíz de eso estudió derecho, fíjense bien, cómo una situación te impulsa. A raíz de eso, ella estudió derecho en Puebla y a raíz de eso se fue a una iniciativa de ley. Ella es ahorita, la han invitado a hacer muchas, la invitan a conferencias a universidades, a escuelas, la invitan a grupos feministas, la invitan a ser embajadora de varias marcas, ¿ok? Porque lo que hizo, pues la verdad es un avance para nuestro país, porque nuestro país no estaba tan protegido en violencia digital, porque si se dan cuenta antes no teníamos redes sociales y ahorita ya todo mundo se le hacía sencillo y fácil, bueno, violentar a alguien por medio de fotos o videos de material sensible y no tenían por ejemplo, el que era pareja de ella, no tuvo un castigo en su momento porque no había ninguna ley que tuviera la sanción. Ahorita que ya la tiene, ella hace la denuncia y ahora sí, ya sancionado con cárcel y demás. Y la ley Olimpia, bueno, es la violencia digital, la que ella te ubica. Y aquí en nuestro país, a partir del noviembre del 2020, se empezó a hacer eh, pues legal. Por eso se llama Ley Olimpia. Fíjense, la Ley Olimpia lleva el nombre de su creadora, que es Olimpia Coral Melo. Es una abogada que luchó por esta iniciativa de privacidad, es decir, ella dice, yo no tengo por qué avergonzarme de mi cuerpo ni de lo que yo hice porque es mi vida privada y ahí se debe quedar. Si tú expusiste mi vida privada, entonces tú vas a tener sanciones legales, económicas y penales. Entonces, ya ahorita, cuidado, ya le digo yo a los jóvenes y a los adultos, a ver, tengan mucho cuidado porque protege tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? Y tengan cuidado con un material sensible de esta naturaleza y luego me dicen, maestra, pero es que me enviaron esto, pues elimínalo. De ti ya no salió hacia ningún lado. Elimínalo para que tú cuando hacen la denuncia, la policía cibernética canaliza toda la red que tiene ese material y es ahí donde teléfonos, nombres y demás salen a la luz. Tú tenías ese material, pero a mí me llegó, pero tú lo tienes en tu celular. Entonces, la recomendación es que se eliminen y ahí es de ti ya no se viralizó y no siguió ese ciberbullying o esa violencia digital, como le llaman. Entonces, sí se castiga y aquí es donde viene lo importante con nosotros. Ahí es lo que les comento. Para eso somos nosotros, para informarles, para prevenir delitos de connotación sexual, para prevenir violencia digital, para prevenir ciberbullying sexual, para prevenir que estén exponiendo a la chica, al joven, ¿no? Para prevenir que a veces lo que están exponiéndolos son mentiras, se llama discriminación, se llama difamación, se llaman falsos testimonios, algo así, ¿no? Entonces, la educación debe ser permanente en este tipo de situaciones. No es, yo tengo libertad, tengo la foto ya, yo soy libre, porque es mi red social, pero es una red social, su nombre lo dice. Todo el mundo o tus compañeros la ven, ellos lo pueden viralizar, ellos lo pueden volver a enviar, pero yo lo puse en mi red, pero se viralizó por medio de ti. Tú hiciste la publicación.
Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Y eso también es educación sexual. Eso también es prevención del delito. Eso también es enseñarles las consecuencias legales de lo que significa todo esto. ¿Y cómo les voy a enseñar? Bueno, dice, todos tenemos derecho, pues, a una vida sexual informada. ¿Cómo? Y bueno, miren, desde los dibujos, desde las maquetas, desde que les llevamos materiales así, les llevamos materiales, se llama tridimensionales, son materiales reales para que ellos vean, toquen, ¿no? Eso es lo más natural, que vean el condón de manera natural, que vean las pastillas. No a todo el mundo le quedan las pastillas, entonces informarle. Tiene sus consecuencias positivas, negativas. Entonces, si tú tienes estos síntomas, ese método no corresponde a tu cuerpo, no lo aceptó tu cuerpo biológicamente. Entonces, ¿por qué unas toman pastillas y otras no? Porque no todas respondemos a las hormonas de la misma manera, porque todo eso contiene hormonas, ¿no? Porque algunas son sensibles a los condones, porque el látex, al hacer contacto con la piel, les causa alergias. Y eso no lo saben. O sea, por eso te digo que aquí la tarea del docente es ser muy profesional y muy ético, pero sobre todo respetuoso con las palabras, pero además respetuoso de la información que estás dando. Por eso quienes te dan la información no te están, como dicen, ni albureando, perdón la palabra, pero ni en doble sentido, ni de juego, ni de broma, eso no se acepta, porque entonces no estás brindando una formación, estás dando información y todavía errónea, ¿no? Entonces, de ahí viene el trabajo de nosotros. ¿Por qué la identidad sexual, maestra? ¿Por qué me atraen personas de mi mismo género? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué siento? ¿Está mal? En mi casa me dicen que estoy mal, que estoy loco, que me dice una niña, que me van a mandar a un internado que se me quite eso. Y te lo dicen. Y entonces, ¿qué voy a hacer con los padres con esta mentalidad si la niña ya tiene otro tipo de educación sexual? Vean, que lo vean de manera natural, vean, que no lo vean de manera errónea, de manera asustada, de manera de, ah, la maestra lo dijo, pero no lo debe decir, eso no se habla. Miren, lo están viendo de manera natural. Si tú lo ves de manera natural y lo explicas de manera científica y objetiva y respetuosa, ellos lo ven igual. Ellos lo ven de manera de, ah, mira, se abre así, hay que ver la fecha de caducidad, mira, tócalo, mira cómo huele, maestra, se siente babosito, mire, ¿qué es? Ah, pues es todo el lubricante que tiene látex. Y entonces le estás explicando y lo estás informando y formando. Nada de que unas, ay, no, empiezan unas guácala y lo avientan, ah, no, no, juegos no. ¿No quieres conocer? ¿No quieres saber? Perfecto, aquí me esperas. Yo voy a ir con los que sí quieren conocer y formarse. Y es válido, pero no es aceptable que empiecen a jugar y que tú te des al juego. No, no, no. Estamos en una clase seria, estamos en una formación seria, porque es prevención de embarazo, de enfermedades, y les hablamos de todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero para esta segunda sesión? Que ustedes tomen en cuenta esto, mi cartilla de derechos sexuales. Si alguien me dice, puedo hacer mi propuesta de taller, de curso, de manual, de guía para padres, de guía para docentes, de esta cartilla solamente adelante. Yo te doy las pautas, pero tú me tienes que decir cómo se le puede enseñar. Pero no te olvides, de manera ética, objetiva, científica y profesional. Esos 4 puntos siempre debes de estar ubicándolo ahí, ¿ok? Y siempre me vas a decir que el docente se va a dirigir de manera respetuosa, de manera ética, de manera profesional en el tema de vivir una vida libre de discriminación, tal, tal, tal. O sea, sí me vas a decir que la dinámica, que el juego, que el memorama, o sea, el material que tú quieras, cómo lo vas a dar, pero yo voy a ver ahí que nada se preste ni a doble sentido, ni a subjetividades, que porque tú no te gusta esa información no la vas a brindar, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo derecho a tener una o varias parejas, bueno, a decidir con quién o quiénes relacionarme. Y ellos te dicen, ay, que puedo tener una o dos novias, ¿ok?
Bueno, tú cómo le vas a decir ese derecho, cómo lo va a entender, pero que lo entienda de manera que lo va a aplicar, que yo no puedo tener tantas parejas a la vez porque requieren, conlleva mucha responsabilidad y riesgos, pero que además me debo cuidar. ¿Cómo lo voy a enseñar a cuidar su cuerpo? ¿No? Que además la edad cronológica, mental, física y biológica influye mucho en el ejercicio de los derechos sexuales. No estamos preparados sexualmente para una vida sexual activa. Sin embargo, los jóvenes sin información ni formación ya se están arriesgando y se arriesgan sin conocimiento, que es lo peor. Y ahí viene nuestro trabajo. Entonces les dejo también esta cartilla, este material, y para que si ustedes quieren también trabajar con esta parte, pero sí me gustaría que toquen algunos elementos de aquí, si van a secundaria o a primaria, esto va para primaria y secundaria. Obviamente preescolares todavía no entran de lleno con esta cartilla, pero sí hay cosas que podemos enseñarle a los niños, ¿no? Como el cuidado de su cuerpo y demás. Muchísimas gracias por su atención, fue un gusto trabajar con ustedes y en la siguiente sesión me gustaría conocer hacia dónde va dirigido su material para que empecemos a formar nuestra, ya sea guía, ya les mandé muchísimos ejemplos, una guía, un taller, un manual, o sea, les mandé diferentes tipos y ahí va el contenido, el tema, la dinámica, cómo van a evaluar, etcétera. Pueden tomar lo que ustedes quieran y hacer el propio, yo se los he dicho. No estamos inventando nada, pero sí estamos adecuando, y se llama adecuación curricular, de un material hacia mi contexto. Mi contexto sí le puedo brindar esto. Está adecuado mentalmente, cronológicamente, emocionalmente para estas situaciones. Esto no me sirve, es más elevado, esto no me gustaría verlo con ellos todavía, etcétera. O sea, ahí es donde nosotros, de todo el material que yo les brindé, y hay más todavía, podemos hacer nuestra propia propuesta. Y van a ver que les va a quedar muy padre, muy bonito. Cualquier situación estoy para servirles. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.